justamente Sí. de lo que vamos a estar hablando hoy en este primer móvil es un poco por la canción, por la hermosa canción que estaban cantando, que estaban improvisando, chicos, porque si ven, las palmeras que tenemos a nuestras espaldas, y algunas las tenemos de frente, algunas ya se ve que están afectadas por el picudo rojo, Pobrecita, ¿eh? y otras, en principio, parece que no están afectadas, pero lo vamos a estar hablando con el experto en Están en la palmeras y en picudo rojo, Gerardo. Gerardo, ¿cómo Qué andás? bravo. Un gusto recibirte. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, buenos días. ¿Cómo es la situación de, por lo menos, Boulevard Artigas en cuanto a las palmeras? La situación en Boulevard Artigas es bastante grave. Estamos hablando ya de un porcentaje de mortalidad que llegaría al 50%, diría yo. No las hemos cuantificado, pero estamos mal. Bien, ¿cómo es que afecta el picudo rojo? ¿Cómo es que se va contagiando, entre comillas, de una palmera a la otra? El picudo rojo es un escarabajo volador, es una plaga invasora que tiene una predilección hacia las palmeras fénix, que son las que tenemos acá en el Boulevard Artigas. ¿No afecta a todo tipo de palmeras? No, afecta a todo tipo de palmeras, pero tiene una especial predilección hacia la fénix. Las plagas invasoras siempre van a ir primero por las exóticas. En el mundo la fénix ha sido siempre la primera en ser atacada y luego está en lugares donde ya hay menos disponibilidad de fénix, está empezando a atacar a las especies nativas, que son la butiá y la pindó. Y también se están viendo muchos casos de ataques en washingtonias, que son la palmera mexicana, la que se ve, la que es delgada y alta. Bien, ¿cómo llegó? Porque hace años no escuchábamos o no sabíamos nada del picudo rojo y ahora lo escuchamos casi todos los días en el noticiero, lo leemos. ¿Cómo llegó el picudo rojo a Uruguay? Es imposible saberlo. Probablemente por una importación de vegetales, de palmeras o de algún rebote de exportación. Uruguay ha exportado palmeras al mundo siempre, durante muchos años. No se sabe exactamente cómo llegó ni cuándo, pero nosotros estimamos que la entrada de la plaga ha sido en el entorno del 2015, 2016, incluso 2018, porque se descubre recién en el 2022, cuando ya los daños eran bastante graves. Tiene un ritmo de crecimiento exponencial la plaga, basta que entró una sola planta infestada con huevos para que esa población empiece a multiplicarse y aumentar exponencialmente. Importante, ¿de dónde vienen estas palmeras y qué edad tienen la mayoría de ellas, si se puede estimar? Estas palmeras son de las Canarias, por eso se llama Phoenix canariensis. Es una especie que crece naturalmente en las Islas Canarias. Estas palmeras deben tener unos 100 años más o menos, quizá un poquito más. La particularidad del Boulevard Artigas es que en algún momento se ensanchó el boulevard y se hizo todo un trabajo de correr las palmeras del centro hacia una de los costados. Se invirtió mucho dinero en esto. Y las palmeras canarias fueron los españoles que hace más de 100 años que trajeron semillas y las plantaron. Y bueno, la particularidad de esta especie es que las semillas se puede transportar con las aves y con animales, se puede ir expandiendo. Entonces Uruguay tiene una gran densidad de palmeras fénix. Se cree que somos uno de los países con mayor densidad de palmeras canarias en el continente. Entiendo. Leí o escuché por ahí que a las palmeras en Boulevard Artigas le quedan alrededor de 10 años. ¿Cuánto crees, cuánto estimás vos, según tu expertise en esto, que le queda? Por ejemplo, allá estamos viendo algunas palmeras, no sé si las estamos mostrando, que ya se ven muy afectadas por el picudo rojo. ¿Cuánto decís que le puede quedar a por lo menos alguna de estas palmeras a las que se puedan salvar? Mira, no me gusta hacer estimativos, pero si seguimos haciendo las cosas de esta manera, ya estamos llegando, como decía antes, a un 50% de mortalidad, por lo cual yo no descartaría un escenario de que si seguimos así, en 1 o 2 años ya estemos sin palmeras en el boulevard. Qué bravo. ¿Y qué se...? Perdón, Rusito, Sí. vos tenés... Sí, No, o... yo, Rosina. Sí, No, o Ro. capaz Dígame. que nos puede explicar él por qué es tan difícil de exterminar el picudo. ¿Por qué es tan difícil? Ahí está. ¿Por qué es tan difícil de exterminar el picudo rojo?
Mirá, la plaga cuando llega e infesta la palmera demora mucho tiempo el desarrollo de sus larvas en generar daño o demostrar el daño en realidad. La mortalidad de la palmera se debe a la pudrición que generan esas larvas que comen adentro, generan excrementos y por ende pudrición y fermentación. Son los órganos vitales de la palmera que se pudren y terminan aplastándola o demostrando esa sintomatología que es muy tardía, puede demorar incluso hasta un año desde que comienza la infestación a demostrar sintomatología y morir. ¿Por qué cuesta tanto el control? En realidad el control no es que cuesta tanto, se debe hacer con un protocolo establecido y bien hecho. Lo que pasó en Uruguay y pasó en todos los países de Europa que ha llegado la plaga desde el año 97 en adelante, 96 en adelante. Recordemos que España están trabajando contra la plaga hace 27 años ya. Lo que hay que entender es que los tratamientos, y no solamente en palmeras, en todas las plantas, los tratamientos contra una plaga barrenadora, o sea que se interna dentro de la palmera, dentro del tronco, tienen que establecerse entendiendo que las sustancias químicas, los insecticidas, tienen cierta residualidad. Entonces no sirve, en grandes términos, no sirve hacer 2 aplicaciones al año cuando un producto tiene una residualidad de 30 días o 60 días. Claro. Lo que hay que hacer es mantener todo el tiempo la dosis elevada para generar esa letalidad. Y ahí ese es otro problema que estamos enfrentando en Uruguay. Al no haber hecho las cosas como se debe, digamos, corremos siempre el riesgo de generar resistencia de la plaga a los insecticidas. Es igual que los antibióticos, cuando te dice el médico tenés que tomar 10 días de antibióticos y vos decís, no, me voy a tomar 3 y ya me siento bien, lo dejo de tomar. No. Bueno, cuando éramos chicos, la amoxicilina la tomábamos al 250, hoy la estamos tomando al 750. Eso es resistencia a los antibióticos. Sale caro. Exacto. Lo mismo sucede con las plagas. La ley número 1 de la agronomía es bajás la dosis, aumenta la resistencia. Por eso siempre decimos, son 12 tratamientos que hay que hacer al año, se hacen los 12. No se pueden hacer 4, no se pueden hacer 8, ¿tá? O no se pueden hacer 2, porque primero que nada perdemos el dinero que invertimos en los tratamientos y después tenemos la mortalidad de la palmera. Segundo, estamos generando resistencia. Y por último queda el tema de las palmeras muertas, que tienen una colonia adentro y tienen una dosis que se les dio, que no se le va a volver a dar. Entonces la colonia que continúa en la palmera muerta va a estar abastecida por una dosis muy baja y corremos el riesgo que cuando se vaya la colonia de la palmera muerta, se escape de la palmera muerta, vaya a colonizar palmeras nuevas con esa pequeña resistencia que ya empezaron a desarrollar. El picudo rojo se sabe, está estudiado, que sabe desarrollar resistencia a insecticidas. Arni, ¿cómo se puede prevenir de ahora en más? Porque vos me estabas hablando de una prevención y un poco de lo que se podría haber hecho, pero de ahora en más, ¿qué se puede hacer? Para las palmeras que por lo menos a la vista parece que no están muertas todavía. Lo que se debe hacer es tratamiento preventivo efectivo, o sea, letalizar larvas, ¿sí? Y complementarlo con alguna que otra ducha foliar, que sería aplicación de productos por lluvia en el cogollo para que nosotros con la endoterapia, que es la dosificación al tronco para que se trasloque el insecticida por la savia y suba, eso va a proteger el meristemo de abajo. El complemento sería aumentar o sumar insecticida con la copa, pero tampoco decimos que hay que estar haciéndolo constantemente. Nosotros indicamos que el tratamiento de endoterapia se debe hacer mensual o bimensual y las duchas foliares solamente en épocas de vuelo activo, que es la primavera y el verano. Muchísimas gracias por toda esta información. Chicos, tenemos que ir cerrando, no sé si quieren o tienen última, alguna pregunta más para hacer. Capaz que lo dijo al principio, saber el origen, ¿de dónde es el picudo rojo? Llegó este año, ya estaba en este país, recién lo descubrimos. Una pregunta, Rusito, ¿de dónde es el origen del picudo rojo? Si tenés idea de dónde surge este. La plaga del Rhynchophorus ferrugineus es de origen del sudeste asiático. El transporte de la plaga hacia todo el mundo siempre ha sido por transporte de plantas, de palmeras. Y la evidencia la tenemos porque se han
hecho estudios moleculares del insecto que tenemos acá, que corresponde al que tienen en China. Yo quiero decir algo más. Se ha divulgado últimamente, se están divulgando métodos caseros para el tratamiento de palmeras, que significan la perforación con un taladro, inyectarles insecticida de manera casera, sellado casero. Nosotros aplaudimos esa iniciativa, pero como decía antes, la dosificación o la mala dosificación de productos va a generar, y cuando se hacen de manera casera es evidente que lo van a hacer mal, esa mala dosificación va a generar resistencia de la plaga y nos va a dejar, nosotros los profesionales nos van a dejar con muy poco margen y con pocos productos activos, principios activos disponibles, que ya son pocos. Entonces, hay dos cosas que quiero resaltar, porque está bien que se intente, que la señora en la casa intente hacer tratamiento porque no lo puede pagar, porque el gobierno o su intendencia no puede entrar a su propiedad a hacerlo, pero hay dos riesgos muy grandes, que es la resistencia que mencionaba antes y otro el daño que le vamos a hacer a la palmera por la aplicación casera o no profesional. Entonces nosotros marcamos en Instagram, que nos pueden seguir en Equitec Control, marcamos 5 pautas en el manejo de la plaga que se tienen que llevar a nivel gubernamental, y en esas pautas está el manejo con una supervisión profesional. Sí, es sumamente importante que un ingeniero agrónomo capacitado esté en ese tratamiento, que haga la vigilancia y que lleve esto, porque no es una plaga más. Estamos hablando de una plaga que podría llegar a generar 1.200 o 1.500 millones de dólares de pérdida. Entonces, hay que ahora actuar cuando hablamos de los palmares, que todos, los palmares de Rocha, los palmares del oeste del país. Hay que entender de que si llega la plaga a los palmares, y va a llegar, tiene que llegar de la manera mejor controlable. Claro. Entonces tenemos que evitar que llegue y se expanda. Y ahí está el tercer tema que nunca se menciona, es el uso de trampeo con feromonas, que es muy eficiente en uso agrícola, pero con esta plaga, cuando usamos feromonas para capturar, tenemos que entender que estamos dispersando volátiles al aire o feromonas al aire, y sin un estudio correcto del viento podemos hacer mucho daño. Por eso también llamamos a la población a entender que el uso de trampeo, si bien es un producto que lo podemos vender, lo tenemos en stock y lo hemos utilizado, está destinado al monitoreo esporádico. Es algo muy importante entender, porque el uso de trampeo de feromonas puede ser y es muy contraproducente en el manejo de la plaga. Gracias. Gerardo, muchísimas gracias por tus palabras y por tomarte el tiempo. Muy cortita y apelando decime, al poder de síntesis de él también, porque bueno, ayer habló el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, haciendo referencia a que no se manejó bien este tema cuando explotó, pero quiero consultarle si el tratamiento que le hace referencia es solamente preventivo. Quiero decir, ¿hay alguna manera de detectar alguna palmera enferma, infectada, y tratar de curarla, o una vez que está infectada ya no hay vuelta atrás? Bien. Me pregunta Fede, tratando de ser lo más concreto posible porque me están pidiendo para cerrar la nota, si el tratamiento que vos estás haciendo referencia es exclusivamente preventivo o alguna que esté infectada también puede beneficiarse de esto. El tratamiento tiene que ser preventivo, siempre. En plantas los tratamientos son preventivos. No hay chance de curar una palmera infectada. Hay que entender de nuevo, lo voy a repetir. No hay chance de curar una palmera infectada. La sintomatología de una palmera infectada se debe a la pudrición. La pudrición significa mortalidad de órganos vitales. No existe resucitar una planta. Sí se podría hacer un saneamiento mecánico, que es muy costoso porque hay que subir, hay que podar, hay que limpiar. ¿Sí? Pero el tratamiento químico es larvicida, es para atacar a la larva cuando es muy pequeña. Así que ya no hay chance de recuperar ese 50%. Tarde, esa larva ya ha crecido, ya ha ganado volumen y peso, entonces la dosis sería necesario aportar una dosis muchísimo mayor. Esa dosis mayor, hay un límite de lo que una palmera puede recibir sin generar fitotoxicidad, que sería hacerle daño con el tratamiento. Por eso decimos que los métodos caseros están buenísimos, la idea como concepto, pero se deben hacer con un profesional. Muchísimas gracias, Gerardo, nuevamente.